Estábamos hablando de los conflictos, pero quería dejar en la mesa un par de ideas adicionales, ¿no? En un momento Carlos habló de cambios en las instituciones. Yo recuerdo que había esta paradoja de las instituciones, ¿no? Que decía que tú querías instituciones que fueran más o menos estables, pero bajo ciertas condiciones también tenías que cambiarlas. El punto es que los cambios en las instituciones no fueran tan frecuentes. Los cambios en las reglas de juego acá son muy frecuentes, ¿no? Al punto en que realmente pierden su valor. Esa era una idea que quería dejar en la mesa. Y la otra es, regresando a North, en su trabajo lo que dice es, claro, hay países que han hecho instituciones que promueven la generación de riqueza, ¿no? Nuestro país, en mi opinión, tradicionalmente ha hecho exactamente lo contrario. Ha creado instituciones que buscan distribuir la riqueza o generar rentas, ¿no? Eso va contra el crecimiento. Lo que hace en realidad es le saca a unos para darle a otros, ¿no? Son instituciones que están muy cargadas de la lógica colonial, inclusive de la lógica precolombina, ¿no? Y eso más o menos sigue hasta hoy día, ¿no? Entonces, cuando un economista liberal, digamos, le dice a alguien rentista, poco más que le está mentando la madre, ¿no? Porque le está diciendo, tú le estás sacando de manera inapropiada a ciertas personas que pueden ser empresas, personas, dinero, ¿no? Hernán, te quedaste con un comentario sobre los conflictos. Bueno, pero no sé si los conflictos, yo a donde iba era que, digamos, este tema de no institucionalidad se da a nivel, vamos a llamar así, macro, y se da a nivel micro, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a, no sé, los carros parados frente a una luz roja, se prende verde y el carro puede salir disparado de un lado a otro de cualquier manera, ¿no? O sea, no hay regla, no hay respeto. Además es común que las personas que hacen eso después se quejen de cualquier otra cosa de la institucionalidad de los demás, digamos. Así es. Entonces, a eso voy, ¿no? Que en general, yo creo que el tema grave, por decir un poco, ahí me había quedado, es que más bien nosotros tenemos una cultura en general, y tú lo ves en las cosas cotidianas, como puede ser manejar, como puede ser en una empresa, como puede ser en un organismo público, como puede ser en el Congreso, la cultura más bien de la no institucionalidad. O sea, tú pones normas en algún lado y vas a ver cómo la gente se revela en 3 segundos. Ponle norma a otro, a mí las huiflas, ¿no? Entonces, hay una cultura de mucha rebeldía frente a la institución y una percepción lamentable, por razones eventualmente históricas, entendibles, pero lamentable, de que siempre la ley es un abuso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo diferenciar una ley que sea justa, vamos a llamarlo así, de una ley que permita ordenar las relaciones institucionales e interpersonales? Eso en este país es complicadísimo. Pero ¿no? Se presentan un montón de paradojas, ¿no? En las fronteras tú ves que la gente cruza la frontera, por ejemplo, es típico que crucen la frontera hacia Chile y se pongan cinturón. O sea, van sin cinturón en Tacna, pero entran a Chile y ya de pronto se ponen cinturón. Sí. Es bien típico que cumplan las reglas, por ejemplo, en la cola de los bancos. Ya nadie saca su celular, ¿no? O sea, dentro de una universidad. O dentro de una universidad, por ejemplo. Manejan, ¿no?, distinto que afuera. Mientras que sales, y es claro, dentro de la universidad manejan distinto, ese es otro buen ejemplo. Entonces, no es que la gente, digamos, no es que los peruanos seamos anárquicos, rebeldes, no somos eso para nada, ¿no? Simplemente es que ya estamos hartos, creo, de esa mentira, ¿no? Lo que ustedes, Hernán, han mencionado algo, y que tú lo has tocado al inicio, hay que ver las instituciones también a nivel individual, a nivel del comportamiento. Como dices tú y como decía Nor finalmente, son restricciones que ponen al comportamiento individual. Y yo creo que las instituciones no solamente hay que estudiarlas a nivel de mecanismos de rendición de cuentas, por ejemplo, sino cómo funcionan en el comportamiento, cuáles son los incentivos y las restricciones que ponen al comportamiento de la gente. Y en ese sentido yo creo que las instituciones en el Perú en los últimos años, y ya básicamente es una tradición, han hecho que el ciudadano vea su futuro, vea su progreso, su forma individual de espaldas a las instituciones. Es decir, si uno se da cuenta, la clase media peruana, por ejemplo, la mayor cantidad de la clase media peruana proviene del sector informal, proviene del sector que no paga impuestos, proviene del sector que no tiene seguros, es decir, que está haciendo su proyecto de vida de espaldas
a las instituciones tanto políticas como económicas. ¿Qué porcentaje de la ciudadanía, finalmente, esta clase media que ahora se dice que es el motor, que ya somos no un triángulo, sino un rombo, ¿no? Se ha creado básicamente de espaldas a las instituciones, tanto estatales como económicas. Y eso ha hecho que ese tipo, esa forma de salir adelante sea el modelo a seguir para muchas personas. Sí, pero además, si les dieran una varita, discúlpame, ¿qué harían? Díganme 3 cosas que harían. Claro, yo justamente estaba pensando un poco en eso. Yo creo que hay un acto de voluntad. O sea, hay un acto de decir, oye, stop, ¿no? O sea, esto tiene que parar, porque no es viable, ¿no? Pero yo creo que no termina de entenderse esto. O sea, no vamos a seguir desarrollándonos sin instituciones, punto. Así es. O sea, ¿no? pues, si ves la varita, yo te diría que... Los partidos políticos a los que con razón han insultado hoy día, incluyendo al PPC, del cual formo parte, son un mal necesario, si lo quieren ver así. Tienen que haber partidos políticos que funcionen mejor, que sean más transparentes, que rindan cuentas, lo que quieran, obviamente. Pero no podemos vivir en ausencia de ellos. Sí, mira, quién sabe, en lugar de 3 yo pediría solamente... o trataría de hacer una sola cosa con la varita, que es generar una especie de momento cero, ¿no? En el cual se pueda generar una especie de no sé, espacio de acuerdo mutuo, de decir, oye, paremos un rato, no sé, y tratemos de iniciar una confianza en el otro, porque si no es una cosa que no termina nunca, ¿no? O sea, no termina nunca porque finalmente el comportamiento individual, de yo hago lo que me da la gana, siempre está desarrollándose o desenvolviéndose, suponiendo que el otro también va a hacer lo que le da la gana, y eso no termina nunca, ¿no? A mí se me vienen a la mente ahora 2 sortes de recomendaciones. Uno, tener un mejor diagnóstico de la realidad antes de hacer una nueva institución, antes de hacer una reforma de una institución. Por ejemplo, la ley de partidos políticos. Yo suelo decir lo siguiente: en la década del 80 teníamos partidos políticos y no teníamos ley. Ahora tenemos ley y no tenemos partidos políticos. ¿Qué significa eso? Que no hay un diagnóstico adecuado al momento de hacer las leyes, de hacer las reformas de las leyes. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se sigue pensando en los partidos políticos como si fueran locales. Como si fueran locales que tienes que tener cemento, edificios que tienes que tener en todo el Perú, cuando sabemos que los partidos políticos finalmente lo que son es gente. Y tú, al tener una ley que te exige tener locales, lo único que haces es incentivar que la gente que se meta a hacer política es gente que pueda financiar locales. La representación política que tenemos en el Congreso es el resultado de esta ley de partidos políticos. No echarle la culpa al pueblo, a la gente, echarle la culpa también a los que diseñan las leyes que están vigentes. Eso por un lado. Y segundo, a nivel individual, creo que es hora de tener un discurso que hable a la gente como ciudadanos. A la gente, los políticos, los líderes de opinión hablan del pueblo, hablan de los vecinos, hablan de los pobladores, pero no tienen un discurso que hable de institución a nivel individual. Y finalmente el ciudadano es eso. El ciudadano es alguien que tiene derechos y que tiene deberes, tanto económicos como tanto políticos. Un discurso de ciudadanía creo que ayuda a tener más ese sentido de que somos parte finalmente, la base de una institución a nivel individual. En línea con lo que dices, Enrique Prohaska ha hecho estudios sobre el interés de las manifiestos, digamos, de las familias, porque sus hijos fueran un mejor colegio. Y en realidad no hay tal cosa, en su opinión. O sea, los padres de familia realmente no están preocupados, en promedio obviamente, porque sus hijos vayan a mejores colegios, ¿no? Obviamente comparando papas con papas, ¿no? Colegio público contra público, colegio de 100 soles contra colegio de 100 soles. O sea, si no te preocupa la educación de tu hijo en realidad, y yo no creo que sea un tema tampoco de ingresos bajos, lo mismo ocurre a niveles de ingresos medios y altos. O sea, el colegio se ve bonito, ¿no? Y la gente que trabaja en el colegio es amable, digamos, tiene una buena impresión, te genera una buena impresión y ahí pones al hijo, ¿no? Entonces creo que sí son temas, yo creo que el Congreso es algo en el que se puede trabajar mucho, ¿no? Estoy de acuerdo con que la ley de partidos políticos es muy mala y te doy un ejemplo de lo mala que es, ¿no? Pero Pablo Kuczynski se financió su campaña en gran medida y por la ley tuvo que partir el financiamiento que él se dio a sí mismo en varias personas. O sea, es la cosa más ridícula, es usar testas, digamos, para financiarme a mí mismo. Entonces, hay así un montón de temas que están pendientes. Te he leído también diciendo que la ley de partidos peruana está muy influenciada por los partidos europeos, ¿no?
casi seguro que por los partidos españoles y alemanes. Los alemanes porque entran en fundaciones alemanas que trabajan constantemente con nuestro país, y los españoles por una razón bien banal. Los congresistas y los actores políticos generalmente solo hablan castellano. Exactamente. Entonces reciben, digamos, a personas que hablan su idioma, ¿no? Entonces todas esas cosas pasan en realidad y nosotros como que no somos conscientes de ello, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de innovar en este sentido. ¿Por qué? Porque fuimos uno de los primeros países que fue víctima del colapso del sistema de partidos. Si tú tienes el colapso que comenzó en el Perú, luego Venezuela, luego Italia y ahora en medio mundo. Los partidos políticos han comenzado... Pepe Grillo es un ejemplo de eso, ¿no? Italia es un ejemplo Pepe de eso. Grillo, para los que no saben, es un comediante que entró en las elecciones y sacó pues el 30%, creo que es Berlusconi y después él, ¿no? Tú, en un país que tiene un colapso de partidos políticos, no puedes hacer leyes ni reformas pensando en países que tienen partidos funcionando. Tienes que hacer... Por décadas, por siglos. Exactamente. Has de vivir por pasitos, ¿no? Exacto. Sí, pero yo te diría que en general sí se necesita, yo creo que necesita de liderazgo a gritos, porque hablamos de los partidos, pero tú preguntabas, oye, ¿qué institución se salva, no? Y como te comentaba, de más o menos los estudios que hacemos, más o menos tienes, digamos, de las conocidas, esto que te mencionaba, ¿no? Iglesia y medios, y después para de contar, en el sentido de que hay una inmensa lista de instituciones, casi miras cualquiera, y lo que hay es una gran falta de legitimidad, ¿no? Y si partimos de eso, y de una ciudadanía que se vincula con todas esas instituciones en las cuales no cree, entonces digamos que eso es un escenario que también genera un vacío y que de algún modo invita a que en algún momento uno diga, oye, por un lado, pero por otro lado, la verdad, lamentablemente creo yo, que la otra cara de este vacío, de esta falta de institucionalidad, son las tentaciones autoritarias que siempre están. Porque cada vez que hacemos estudios sobre cultura o actitudes hacia la democracia o hacia la institucionalidad o mentalidades más autoritarias, muchas veces lo que tú ves en la gente más autoritaria, que es una porción importante del país, que puede que no se reconozca como tal, pero lo es una especie de autoritarismo desesperado por la falta de institucionalidad. O sea, en el fondo no es que sea intrínsecamente autoritario, sino que hay un alto porcentaje de la población que anda tan desesperado por el vacío y la falta de liderazgo, que lo que busca es alguien que ejerza mano dura como una suerte de solución, al menos temporal, ante el vacío de las instituciones. Entonces, eso es grave. Bueno, regresamos después de la pausa. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.